ha escrito Las últimas horas de José Antonio. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. José María, ¿qué hizo o qué nuevos documentos encuentras que te hacen rematar esta historia con el relato pausado, cronometrado de las últimas horas de Primo de Rivera? Bueno, Carlos, no es ningún secreto para tus oyentes que sobre José Antonio han corrido ríos de tinta, ¿no? Nunca mejor dicho. Y sin embargo, yo me he encontrado casi 80 años después con los expedientes perdidos de todos los que participaron en la muerte de José Antonio en el patio, ese maldito patio de la cárcel de Alicante, 20 de noviembre de 1936, los que formaron parte del pelotón de ejecución, el director de la cárcel, el auditor del Ministerio de la Guerra que denegó el indulto a José Antonio, ese asesinato legal, qué gran paradoja histórica, ¿verdad? Que, bueno, como esa reunión, ¿no?, del 7 de noviembre donde decretan la condena a muerte de José Antonio, ¿no? Y luego no podemos ser ingenuos, Carlos, y pensar a estas alturas que hubo un complot de 4 anarquistas para quitarse de en medio a José Antonio, sino que Largo Caballero tuvo mucho que ver ahí, y sobre todo Stalin en última instancia, porque el gobierno de la República, como muy bien sabes, estaba hipotecado por el envío de las cuartas reservas de oro más importantes del mundo, las del Banco de España, a la URSS. A José Antonio se le detiene por haber encontrado armas en casa y por algunos disturbios que eran habituales, los disturbios que se producían con falangistas en aquellos años 30, y incluso en actos en los que participaba Primo de Rivera, cualquiera de los actos en teatros por toda España. Y es detenido y llevado a la cárcel Modelo. Curiosamente, la cárcel Modelo ocupa la misma celda que había ocupado Largo Caballero, ¿no? Curioso, sí. Sí, las paradojas de la historia, ¿no?, del destino en este caso. Hay una escena a mí que me sobrecoge, Carlos, y es cuando trasladan a José Antonio, junto con su hermano Miguel, de la cárcel Modelo que tú has nombrado, donde está hoy el Ministerio del Aire, aquí en Madrid, ¿verdad? Lo trasladan en el Hispano Suiza que había pertenecido al rey Alfonso XIII cuando puso pies en Polvorosa en el 31. Alfonso XIII, que había sido accionista de la Hispano Suiza, guardaba 2 Hispano Suizas. Uno de esos, blanco, reluciente, relumbrante, trasladan a José Antonio y a su hermano Miguel a Alicante. Y hay un momento, Carlos, que es impresionante, se te pone la piel de gallina, y es cuando José Antonio pone a prueba su gran poder de persuasión dialéctica. Tú sabes mucho de eso, Carlos, eres un maestro. Y para que los oyentes se sitúen y lo puedan visualizar, ¿no? Sí. En ese Hispano Suiza, separado por una mampara de cristal blindado, se producen 2 conversaciones inaudibles, la una para la otra. Delante van el chofer de Alonso Mayol y un comisario de policía. Detrás viajan José Antonio y su hermano Miguel, escoltados por 2 policías y seguidos a cierta distancia por un coche de escolta, ¿no? Bien, José Antonio logra convencer a los 2 policías que van detrás con él, con su hermano, de que detengan el vehículo, casi llegando a Albacete, cambien el sentido de la marcha y ganen la frontera portuguesa. Pero claro, los policías dicen, tiene que dar el ok, el visto bueno, el comisario que va delante. Se las arreglan para detener el vehículo, bajan al arcén y se producen 2 conversaciones que pudieron llegar a cambiar el rumbo de la historia. José Antonio habla con el comisario de policía y con el chofer de Alonso Mayol, mientras Miguel se entretiene con los otros 2 policías. Pero hay un momento en el que el comisario de policía le dice a José Antonio, volved al vehículo, y José Antonio le murmura entre dientes a su hermano Miguel, este hombre es un miserable. Efectivamente, su hermano Miguel, el padre de Miguel Primo de Rivera, el que hemos conocido, contemporáneo nuestro, estuvo con él en la cárcel, corrió mejor suerte, pero él fue el que contó a qué dedicaban el tiempo en la prisión de Alicante, ¿no? A la lectura, al deporte, ¿a qué? Era un tipo disciplinado, ¿no? Sí, es un diario que se conserva en la carpeta de Tío Miguel, como se llama, que me la mostró Miguel Primo de Rivera y Urquijo en su casa, con esa famosa maleta de José Antonio que Indalecio Prieto se llevó al Banco Central de México y que estuvo Franco buscando infructuosamente durante 40 años, ¿no? Bien, ahí relata con pelos y señales Miguel cómo era su vida en la cárcel. Y entre otras cosas, yo creo que hay que ser justos con el personaje, el gran personaje, la gran dimensión humana de José Antonio, porque, insisto, este no es un libro político, este es un retrato humano de José Antonio Primo de Rivera, un gran desconocido de hoy, ¿no? Y es políticamente incorrecto hablar de José Antonio. Es políticamente incorrecto porque es un personaje que ha sido tergiversado, manipulado.
en función de unos intereses. Pero José Antonio era un hombre avanzado a su tiempo, era un hombre que se metió en política para defender la memoria de su padre y no para ganar dinero, y eso tendrían que escucharlo muchos políticos de hoy. Por eso José Antonio es un personaje incómodo, es un estorbo, es un incordio para muchos políticos, porque significa pues el ser capaz de vivir y morir por unos ideales, ¿no? Y eso enaltece a una persona, José Antonio o quien sea. Bueno, me decías, la vida en la cárcel de ellos, ¿cómo era? La vida en la cárcel de ellos, hay una pelota confeccionada con fundas de colchón, con la que se conserva la maleta de José Antonio, con la que José Antonio y Miguel jugaban al frontón en el patio de la cárcel. José Antonio leía mucho, se carteaba con gente, con familiares, con amigos, con camaradas. Era un hombre que no se le caían los anillos, Carlos, por rezar el rosario todos los días, que leía todos los días los santos evangelios, que era un católico convencido, consecuente, que se confesó, como muy bien sabes, la víspera de su ejecución con un sacerdote, José Planelles Marcos, que hoy está en proceso de beatificación. Yo me entrevisté para este libro con el consiliario de las causas de canonización de los mártires de la Guerra Civil en la provincia de Alicante, y íbamos repasando un poco, decir, las circunstancias de la muerte de José Antonio. Él gritó «Viva España, viva Cristo Rey», se había confesado, y es curioso, porque los 4 llamados mártires de Novelda que murieron junto a él, así como el confesor, que 9 días después fue fusilado por el único delito de haber confesado a José Antonio, están hoy en proceso de beatificación. Y yo quiero, desde este programa tuyo, que es un privilegio estar aquí para hablar de José Antonio, hoy reivindicar por qué esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué José Antonio no ha sido declarado todavía siervo de Dios por la Santa Sede, ¿no? José María, hay varias incógnitas que me gustaría que nos pudiera resolver. La clave para salvar la vida era alargar el proceso, dijo Azaña, ¿verdad? Sí, y ahí están las instrucciones de Juan García Oliver, ministro de Justicia anarquista, que en esa reunión a la que hacía alusión hace un momento, del 7 de noviembre, decía justo lo contrario, hay que darse prisa. Oye, ¿y Franco intentó evitar el fusilamiento? Es otra de las grandes incógnitas. Bueno, vamos a ver, es una gran mentira histórica afirmar que Franco mató a José Antonio, como se ha dicho. Franco participó en los primeros intentos, alguno de los cuales se produjo con ayuda alemana, incluido pues el golpe de mano, el soborno. Franco auspició estos primeros intentos. También es verdad que cuando yo me entrevisté con el hijo de Rafael Garcerán, que era uno de los hombres de máxima confianza de José Antonio, pasante de su despacho de abogados, ¿no? Y con el hijo del cónsul alemán, entonces en Alicante, von Nobloch, ellos dos fueron en octubre de 1936 a Salamanca, donde Franco tenía su cuartel general. Y allí se cruzaron con el capitán de la Marina alemana de guerra, Schubert, que le preguntó a Rafael Garcerán: Rafael, ¿tú crees que es bueno que haya 2 cabezas? Dejo en el aire la pregunta. El momento de el fusilamiento lo realizaron 3 milicianos y un jefe de pelotón, ¿no? Para entendernos, el célebre Toscano, ¿no? Es decir, Guillermo Toscano es el que lo remata en el suelo a José Antonio. Sí, le da el tiro de gracia, como se le denomina, pero aquello es espeluznante, Carlos, porque son 14 miembros del pelotón de ejecución. Tú imagínate, estamos hablando del mosquetón Mauser modelo Oviedo 1916, cuyo alcance eficaz era de 2.000 metros. A José Antonio lo situaron a solo 3 metros de distancia. Según las declaraciones de los que formaron parte del pelotón de ejecución, que salen a la luz en las últimas horas de José Antonio, se produjeron más de 80 disparos. No hubo orden alguna de fuego. Y en palabras textuales del que citabas ahora, Guillermo Toscano, el miliciano que le dio el tiro de gracia, se produjeron disparos a capricho, dice textualmente, a capricho. Aquello fue una auténtica escabechina. Contamos con el testimonio de un testigo ocular, pero es increíble, Carlos, porque cuando yo estaba armando las piezas de este puzzle disperso, ¿no?, en estos sumarios, en estos expedientes perdidos que ven ahora a la luz, yo me estaba transportando al patio de la cárcel de Alicante, estaba visualizando el fusilamiento de José Antonio. Tenía puesta, yo siempre pongo música cuando escribo, ¿no?, la Pasión según San Mateo de Bach, ¿no?
un área que a mí me emociona, ¿no? Y estaba reviviendo, contemplando el fusilamiento, ¿no? Con los testimonios de unos y de otros. José Antonio cayó ahí en medio de las balas ante la presencia de más de 40 personas ajenas a la cárcel. Que estaban allí, ¿verdad? Que fueron allí a presenciar aquello como si fuera un espectáculo circense. Y a jalear. Se tomaron fotografías del acto del fusilamiento que fueron mostradas 2 o 3 días después en presencia del director de la cárcel, Adolfo Crespo, a 2 funcionarios de Hacienda. Aquello, es decir, son, iba a decir indicios, son pruebas inequívocas de que fue una auténtica escabechina y que José Antonio murió perdonando a sus verdugos, como lo hizo constar en su testamento y en esa carta inefable a su tía Carmen la Monja, ¿no? En la que dijo que estaba preparado, para rendir su alma ante el Altísimo. Y la coincidencia histórica de la muerte el mismo día de Durruti, eso también es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente, es el destino, y además Durruti fue una de las personas, lo hablábamos hace un momento, que elogiaron la figura de José Antonio, ¿no? Y tenía un hermano, Pedro, que era falangista, que coincidió con José Antonio en la cárcel Modelo. Es decir, hay este libro, a mí me gusta mucho porque está dando a conocer el personaje, el gran desconocido, valga la redundancia, pese a todo lo que se ha escrito sobre él, José Antonio Primo de Rivera, un gran hombre que supo vivir y morir por sus ideales entre las personas de la izquierda. Estoy recibiendo muchos mensajes, ¿no?, de personas que no sabían ni quién era José Antonio. Él fue a la tertulia La Ballena, esta que había en el Lyon. La Ballena Alegre. Sí, estuvo allí también con... Se juntó con lo mejorcito que había en aquel momento. Sí, ¿no? Bueno, José Antonio era un intelectual, José Antonio era, claro, estábamos hablando hace un momento de los políticos de hoy, ¿no? José Antonio, primero, para empezar, no tenía jamás un papel delante. Segundo, sabía hablar francés e inglés en aquella época perfectamente. Era un hombre preparado, que le iba estupendamente, también lo decíamos hace un momento, tenía un brillante bufete de abogados y se metió en política para defender la memoria de su padre. Era un personaje también muy envidiado en este país cainita, ¿no?, donde la envidia causa estragos, y envidiado especialmente por la derecha, porque precisamente los elogios provienen de la izquierda. Diego Abad de Santillán, otro anarquista, ¿no? Buenaventura Durruti, lo has citado tú. Casares Quiroga, Salvador de Madariaga. Es decir, estamos hablando de un personaje que hay que darle a conocer hoy día para que los españoles aprendan porque todos podemos aprender de las personas, todos tienen sus cosas buenas. Como decía Pilar Primo de Rivera, su hermana, José Antonio no se le puede convertir en un mito. Él era un hombre muy hombre en todos los sentidos, capaz de heroísmos pero también de debilidades, ¿no? Ahí reside un poco la grandeza del hombre, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras miserias, pero tenemos también nuestras buenas cosas y podemos aprender los unos de los otros, y en este caso de José Antonio. Oye, hablaste con varias gente, con una sobrina de Toscano, el que le da el tiro de gracia, con la otra sobrina del asesor jurídico del Ministerio de la Guerra, Valdecabres, que es quien denega el indulto. Y luego además encontraste, has consultado y has chequeado las memorias del juez Enjuto Ferrán, que es el que condenó por encargo a José Antonio, ¿no? De todo ello, ¿qué te quedó? Bueno, me ha quedado, primero, la gran lección de José Antonio, que no se puede tener rencor a nadie. Y esto lo digo para todos los españoles de hoy. La guerra civil, gracias a Dios, terminó hace muchos años. Todos tenemos en nuestras familias caídos de uno y otro bando, y no nos podemos arrojar los trastos a la cabeza. Tenemos que ser solidarios, tenemos que estar unidos, y José Antonio nos dio un ejemplo increíble, que el mismo día de su muerte perdonó a sus propios verdugos, ¿no? Efectivamente, me he entrevistado con Clara Toscano, sobrina nieta del miliciano que le dio el tiro de gracia, y ella se ha comportado de manera muy educada conmigo. Ha tenido además la gentileza de facilitarme el expediente de su tío abuelo, y me he entrevistado también con Anik Valdecabres, ¿verdad?, la sobrina de este auditor del Ministerio de la Guerra que denegó el indulto a José Antonio. Y bueno, me ha contado un hecho que es, bueno, estamos destripando el libro, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que merece la pena. Es un hecho que es increíble y habla por sí solo, ¿no? Y es como Largo Caballero irrumpió de madrugada en casa de Emilio Valdecabres cuando el gobierno de la República, para nuestros oyentes se sitúen, estaba instalado en Valencia. Irrumpió con nocturnidad y alevosía, nunca mejor dicho, cuando ya había sido fusilado José Antonio, es decir, el 21 de noviembre de madrugada,
para que firmase el informe denegando el indulto a José Antonio. Hay una manipulación, hay un asesinato legal de José Antonio, y esta es otra prueba fehaciente que sale a relucir en las últimas horas de José Antonio. Es fascinante el libro, créanme. Las últimas horas con José Antonio, de José María Zabala, que hemos conocido esta mañana, y que si ustedes quieren acercarse a él, se acercarán a, desde luego, un pasaje crítico, fundamental de la historia contemporánea de España, la muerte del fundador de la Falange Española. En Editorial Espasa. Querido José María, oye, me da mucha alegría saludarte. A mí también, Carlos. Por cierto, que en la ficha policial de José Antonio que aparece en la portada del libro, guarda cierto parecido con él, ¿eh? Eso he dicho yo. Cuando se pone José Antoniano, de que lo aguante. Me alegro mucho de saludarte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Carlos.